Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su sesión Administrando Ando, un espacio para crecer. Recuerden, mi nombre es Olga Alvear, estudiante de Administración de Empresa, bajo la supervisión de nuestra querida docente Kelly Vergara en la ficha 51281. Además, en la tarde de hoy contamos con la compañía de mi gran hermana, amiga, psicóloga, Caterine Alvear, quien es especialista en psicología organizacional y magíster en psicología clínica de la salud. Y nos acompañará en el desarrollo de este tema esencial para todo administrador de empresa. Y por qué no, para todo aquel que desee emprender un proyecto y la evolución de las organizaciones. Bienvenida, Kate, ¿cómo has estado? Muy bien, Olga, encantada, es un gustazo estar aquí, un gustazo estar en un espacio de estos diseñados para aprender, para crecer, para que todos esos administradores empíricos puedan tomar estas herramientas, estos tips y estas ideas tan claras que vienen a exponer, y súper orgullosa de que sea una estudiante de administración de empresa la que haya tenido esta iniciativa. Muy encantada. Bueno, Kate y amigos, es muy bueno encontrarnos en el siglo XXI, encontrar datos tan claros y tan específicos sobre lo que es la administración de empresa, poder tener la facilidad de acceder a las informaciones en el momento que querramos pues tenerlo, pero esto no siempre fue así, nosotros ahora podemos crear conceptos, definiciones, con hacernos simplemente la pregunta de qué es administración. Como por ejemplo, recientemente un grupo de jóvenes muy pilosos, muy dinámicos, muy proactivos con respecto a este tema, y ellos dicen que la administración de empresa es la acción de planear, organizar, dirigir, controlar y gestionar las actividades de las personas que conforman y regulan las empresas. A su vez, que administran de manera eficiente los recursos humanos, financieros, fiscales, tributarios, tecnológicos, ambientales y materiales, con la finalidad de cumplir con los objetivos que se tienen en común. O sea, es impresionante no ver la amplitud del concepto que estos jóvenes tienen, pero miramos, como te decía anteriormente, no siempre fue así. ¿O qué dices tú, Kate? Sí, tienes toda la razón. Sí, Olga, ya tenía entendido que había un grupo focalizado que estaba en este momento estudiando todo en cuanto a administración de empresas, ¿cierto? Es un término muy lindo, es un término muy elegante, pero que si lo miramos ahora, de todo el tiempo que ha tenido de evolución la administración de empresa y el tema de dirigir, coordinar organizaciones, y lo hablamos a grandes masas, es un concepto que no está muy realista, ¿cierto? Porque todavía hay conceptos, todavía hay categorías a las cuales hay que trabajarles, y sobre todo poder dar a entender la importancia que realmente radica en cada uno de esos conceptos, porque no es el hecho de que existen, y de hecho, mira, es un concepto muy bien elaborado, pero cómo hacer entender ese concepto a personas, y sobre todo a veces cuando son mayores o cuando son personas que conocen empíricamente el ejercicio, cómo hacer que una persona cambie esa ideología y ese esquema de creencia por algo que sí funciona, solo que como a ellos les ha funcionado de manera diferente. ¿Cómo podemos hacer, cierto? ¿Cómo pudiéramos hacer para mover esos conceptos? Entonces es un tema al que todavía hay que trabajarle y trabajarle con mucha fuerza. Olga y audiencia, de hecho, si nos trasladamos a ese tiempo remoto, a esa primera existencia humana que llamamos primitiva, desde ahí ya podíamos ver que había un ejercicio de administración. Ese se daba por obvias razones de manera empírico, ¿cierto? Donde todos, esa administración se hacía en conjunto, todos trabajaban por un mismo objetivo, por una misma meta, y pudiéramos hablar que cuál sería ese recurso que había que administrar en ese
en esa época específica hablábamos básicamente de la supervivencia humana, ¿cierto? Alimentación, entonces nos vamos a la casa con la casa entonces ellos comían y aprovechaban la piel del animal para forrarse, entonces fue más un tema de supervivencia y de trabajar en conjunto por un objetivo que no entendían qué era la metodología ni cómo se llamaba ese tipo de esquema de trabajo, pero ya existía. Una técnica específicamente. Exactamente. Entonces, una técnica que pudiéramos llamar simplemente trabajo en equipo. Kate, mira, ahorita que estamos hablando de este tema, se me viene a la mente en la Biblia, en tiempos remotos antes de Cristo, quién sabe cuánto tiempo antes de Cristo, ¿cierto? Pero en la Biblia encontramos en Génesis capítulo 11 una historia que es la Torre de Babel, y me permito leerte ya que se vino a colación. Claro que sí. Decía, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Es muy interesante esto. Es muy interesante esto, Kate, porque mira que tenían una sola lengua. No había inglés, no había francés, no había portugués, no había... Era una sola lengua para todos y se pusieron en coordinación. Y ahí es la administración, ¿cierto? La base. Y pues en esencia, esas son las fases de la administración, ¿cierto? Planificar, organizar, dirigir, controlar. Y esto era algo que ellos estaban haciendo. La narración de la Biblia, eso fue antes de Cristo, tiempos remotos, aún no existía la ciencia, aún no habían organizaciones políticas, aún no había urbanismo, ¿cierto? Y ellos ya lo estaban haciendo. Incluso Dios vio y dijo, wow, a estos hombres no hay nadie que los pare, se han puesto de acuerdo y están trabajando tan estrictamente en lo que se visionaron, que nada los va a parar. Y a Dios le tocó venir y confundir sus lenguas. Y es aquí la clave en las organizaciones, el éxito de una empresa y el éxito de un administrador de empresa, ¿cierto? Que todo lo que funcione dentro de esa empresa tenga el mismo lenguaje, que todos vayan enfocados hacia la misma visión, hacia la misma misión. Vemos empresas actualmente que tienen empleados, por decirlo así, que tienen trabajadores que no están contentos en su empresa. Y muchos incluso se pueden expresar como, no, yo lo que necesito es que pase el día y que me paguen. Pero nos desenfocamos de lo que necesita la empresa. Cuéntanos. Claro que sí. No, mencionabas algo importante y es eso. Una visión. Cuando yo tengo una visión y tengo una claridad de la realidad a la que quiero llegar, y esa realidad yo la fundamento juntamente con la realidad que tengo en la actualidad. O sea, con mi realidad de hoy, yo puedo planificar una realidad basada y que puede ser totalmente asertiva con lo que estoy viviendo hoy, ¿cierto? Enlazamos eso. Y cuando estos dos procesos se fusionan,
es donde podemos decir hay una visión de empresa, hay una visión de organización. Y la visión es la que hace trabajar, porque si tú no sabes para dónde quieres ir, qué quieres alcanzar, cómo lo quieres alcanzar, ¿para qué va la gente? Por ejemplo, si yo no sé qué voy a hacer el día de hoy, si no me planifico, si no organizo qué quiero ese día, a qué meta próxima quiero llegar en este día, ¿para qué me levanto? Y vemos que a nosotros nos pasa, de pronto, no sé, un fin de semana afortunado el que de pronto tenga ese tiempito de darse ese gusto de que, bueno, me acuesto en la cama y me pongo, ¿y hoy qué hago? Así no funciona, así no se da el éxito en la organización. Ya debe haber una planeación, una visión de lo que queremos alcanzar. Y si eso no está, no nos movemos. Tú sabes que si para ese día no tenemos programado un paseo, en mi trabajo tengo tal reunión, tengo 2 reuniones, yo me programo, me levanto de acuerdo a los horarios, entonces ahí empiezan a jugar una cantidad de cosas que hacen modificar mi tiempo, mi actitud, porque no es solamente de conocimiento, es también de actitud, de una cantidad de cosas mezcladas que hacen que todo eso pudiéramos hablarlo como el engranaje de un motor y que hace que una cosa mueva a la otra, ¿cierto? Claro, Kate, mira, por ejemplo, en una empresa lo dividimos por departamentos, ¿cierto? El mercadeo, el marketing, una cosa y la otra, pero resulta que el mercadeo no está haciendo su labor bien, no está correspondiendo o no está dando la talla a lo que la empresa necesita. Entonces esto lo podemos comparar como una mesa de 3 patas. Se nos va a caer porque es que la empresa necesita ese impulso en el mercadeo. Claro, y ahora que haces referencia a esa parte, discúlpame Olga que te interrumpa, mira que esto me trae a colación el tema del periodo de la agricultura. Y si nos fijamos en todo el proceso que llevamos abordando ya, podemos mirar que el proceso de administración se manejaba desde mucho antes. Pero ahora que mencionas la mesa de 3 patas, y es el hecho de que también en este periodo se categorizaba la labor, ¿cierto? Por mujeres, por hombres, entonces el hombre lo hacía desde la fuerza bruta, la mujer lo hacía desde cualquier otra capacidad que tuviera, pero ninguno estaba en la capacidad de ayudar, o sea, lo que hacía la mujer no lo podía hacer el hombre y lo que hacía el hombre no lo podía hacer la mujer, y es justo eso lo que no nos podemos permitir en las organizaciones y no se puede permitir un administrador de empresa que justamente se encarga de planear, organizar, dirigir, controlar y manejar toda esta fase de este aspecto, como lo mencionabas ahora, y lo llevamos a la actualidad, al siglo XXI, y es, ¿qué tiene que ser un administrador de empresa? El administrador de empresa tiene que conocer desde el puesto más básico en la organización hasta la gerencia y dueña de la organización, por todas esas fases que tiene que cumplir como administrador. Entonces, por eso de pronto pudiéramos hablar de no una evolución y debido a todas esas etapas, cada una se da porque en su momento hubo una necesidad específica. Eso en este momento no dio resultado en ese periodo de la historia. Y es por eso por eso se llama evolución. La evolución surge a raíz de una necesidad. Eso nos hace cambiar la necesidad. Kate, mira, no nos vayamos muy lejos. Marzo del 2020, inicio de pandemia, no podíamos relacionarnos, no podíamos hablar, abrir nuestros negocios. Yo tengo una papelería y algo tan sencillo como el servicio de ventas de recargas. Pongamos una recarga de energía. El cliente necesitaba el PIN, el papelito. Habían clientes que decían, no, me lo anota porfa en los numeritos grandes que yo los pueda ver. Me da el papelito bien guardadito para que no se me pierda. Cuando inició el proceso de la pandemia, no podíamos atenderlo físicamente. Tenía que ser por vía de mensaje de texto. Y le decían, su recibo le llega al correo, su recibo le llega
por mensaje de texto, cuando la gente empezó a cobrar las ayudas, que obligatoriamente tenían que descargar aplicaciones, que tenía que hacer todos esos procesos por medio de los teléfonos. Y a la gente fue muy duro en mi empresa, en mi papelería, adaptar a mis clientes, a personas del común, a todo el cambio que estaba teniendo el comercio en el momento. Entonces, mira cómo nos toca ir cambiando y adaptándonos a todo esto. Exactamente, y a lo que me hace referencia nos lleva a una conclusión, y es que eso pasó a raíz de una necesidad, y esa necesidad se dio por un tema de protección. Estamos hablando de una pandemia, un tema de salud y de calamidad pública. O sea, no fue que te pasó a ti, no fue que le pasó a tu familia, sino que fue un tema que comprometió a la población mundial. Y no fue algo como una idea, ahora un chip de alguien y dijo, ahora transformo esto y ya. Porque se le ocurrió. Exacto. Entonces, no fue una idea, porque cuando es una idea de alguna persona, todos los procesos llevan un tiempo, cómo adaptarse o acoplarse a la necesidad, pero esta pandemia fue... No dio tiempo. De insufacto, o sea, es ya o es ya. Entonces, ¿cómo nos tocó adaptarnos tan rápidamente a todos estos cambios? Pero mira que aún así nada se da de manera ambigua. Hubo una base que podíamos controlar, no, pero había una base. Y de ahí empezamos a reestructurar. Y de hecho, con ese mismo ejemplo, te quiero llevar, Olga, y queridos oyentes, a la era de cuando empezamos todo el tema del 21 y todavía nos quedamos cortos en este tema. Y hemos avanzado y hemos crecido, pero en nuestro país, lastimosamente, somos un país subdesarrollado y todavía estas cosas nos quedan grandes, y qué tristeza. Todo eso se pudo haber reflejado con este mismo ejemplo que pusiste con el tema de la pandemia. No estamos preparados en muchos de los aspectos. Y ahí hay muchas cosas que entrar a revisar, Olga, y es el tema de que tú mencionabas, bueno, ya no se le podía escribir entonces a tu cliente en el papelito, ya no se les podía imprimir porque las personas no podían ir a los establecimientos, lo cual nos quiere decir que nosotros ya estamos iniciando una era digital, y es una era muy diferente a la era de producción, de maquinarias, porque ya nos vamos a reducir, es que no vamos ni siquiera a necesitar el personal. Entonces, ¿cómo vamos a poder lidiar esta nueva era si todavía no hemos terminado de adaptarnos y de acoplarnos a la era industrial? Es un tema que a mí, principalmente en Colombia, me preocupa. Y el que puede, el que tiene los recursos y el que sabe que vamos dirigidos hacia esa era ya se va preparando, pero los que ni siquiera entendemos los conceptos básicos, ¿en qué nos vamos a quedar? Porque aquí nos devolvemos a la época primitiva, y es que o nos adaptamos o desaparecemos. ¿Y cuál va a ser la postura y el papel de todos? Ahí nos queda como esa reflexión para pensar y trabajar. Exacto, Kate. Entonces, de todo esto podemos concluir, o sea, definitivamente tenemos que ser empresas, y tenemos que ser empresarios, administradores de empresas con capacidades de adaptarnos a cualquiera que sea la necesidad, a cualquiera que sea la situación que esté pasando en nuestro entorno. Es más, el administrador de empresa debe estar un pie adelante, siempre visionando un pie adelante de lo que puede pasar en cualquier área o en todas las áreas de su empresa. Porque es que es una cosa, alguien nos ha dado la confianza de administrar su tesoro, teniendo en cuenta de que eres un administrador de empresa contratado. Ahora, digamos que tenemos la fortuna de ser los administradores de nuestra empresa. ¿Y cuál es la visión y la misión o el anhelo de cada persona cuando emprende algo? Ser lo más exitoso posible. Ser lo más excelente. Entonces, mira, adaptarnos,
planificarnos y realmente dar lo mejor de nosotros como administradores de empresa. Así es, Olga. Yo creo que para finalizar, pudiéramos decir que la clave es eso, la adaptación. La adaptación, poder irnos acomodándonos al entorno, a las exigencias, acomodándonos al capital humano, acomodándonos a todos los recursos que tenemos en el medio. Así es, Kate, realmente muy agradecida de que estuvieras aquí en esta tarde compartiendo de este tema tan valioso para nosotros como empresarios, como administradores de empresa. Y un gusto tenerte, sabes que por aquí vas a tener las puertas abiertas para cualquier otro tema que querramos tratar más adelante. Y pues a ustedes los oyentes, muchas gracias por su atención, muchas gracias por el tiempo. Y recordemos que este es un espacio para crecer. Entonces, feliz tarde y que estén muy bien.